estamos este domingo en RM con, les voy a preguntar, con un hombre que no tengo muy en claro qué rol está cumpliendo ahora, me parece que me lo va a decir él. Miguel Ángel Pichetto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? ¿Qué vendrías a hacer? ¿Oposición? ¿El que está armando el próximo peronismo antikirchnerista? ¿Qué? Estamos... ¿Arrepentido del macrismo? No, para nada. Las decisiones que tomé las tomé convencido de que era indudablemente un camino para disputar democráticamente en la Argentina la visión de una Argentina de crecimiento capitalista ligada al trabajo, al mundo productivo, con relaciones con el mundo, que era una política correcta la que llevaba el presidente Macri. O sea que la decisión la tomé con convicción. Hoy estoy trabajando en la continuidad de lo que fue el espacio de Alternativa Federal, de un peronismo democrático, de una visión de país, de consensos, de construcción republicana. En esto estoy trabajando como trabajé toda la vida. Siempre pensé en estos temas de la misma manera. Pero a ver, Miguel Ángel, ¿vos no pensás que confundís, al electorado hoy, a los que nos están viendo en este sentido? Absolutamente. Fuiste parte de, corregime si lo estoy planteando en términos muy ideológicos, pero de uno de los gobiernos menos peronistas de la historia. ¿Fuiste parte de la fórmula con Mauricio Macri? Yo no fui parte del gobierno, Romina. Bueno, de la fórmula. Hice una alianza electoral con el presidente y se constituyó Juntos por el Cambio. ¿Pero coincidís que fue uno de los gobiernos menos peronistas de la historia? Fue un gobierno que no era peronista, indudablemente, pero era un gobierno que tenía algunos lineamientos que yo comparto. Lineamientos que a veces hay que analizar en términos no del resultado, porque vivió coyunturas económicas complicadas, como las dos devaluaciones del 2018, pero sí tenía una visión internacional de compromiso con los países de Occidente, con el Mercosur, con Estados Unidos. Sí tenía una visión de un capitalismo nacional, no desarrollado correctamente en términos expositivos, pero lo tenía. Perdón, no quiero interrumpirte, pero para hablar de vos, para ubicarte a vos, la gente puede decir, era parte de Alternativa. ¿Dónde estoy ahora? ¿Por dónde te fuiste moviendo? Alternativa Federal, vimos esa foto, ¿se acuerdan? Con Schiaretti, después te voy a preguntar. Estoy en el lugar de siempre. Con Urtubey. Estoy en Juntos por el Cambio. Pero de ahí te fuiste a la fórmula de un presidente no... Juntos por el Cambio. Sí, no peronista. Y ahora te vas a ir o no estás me voy a ir a ningún lado. En realidad no me voy a ir a ningún lado, ni te tenés que marear. Estoy en Juntos por el Cambio. ¿Participás activamente? Estoy participando en la mesa de evaluación y de decisión de las distintas alternativas que tiene Juntos por el Cambio. ¿Y qué represento? Un espacio del peronismo democrático que además acompañó la fórmula Macri-Pichetto y la acompañó con votos en distintos lugares del país, con votos y resultados realmente muy importantes. Y estoy trabajando en eso, consolidando un espacio del peronismo que no está con el kirchnerismo, que no estuvo, ni va a estar. ¿Peronismo antikirchnerista, podemos decir? Es un espacio del peronismo, yo lo denomino republicano, lo denomino democrático, lo denomino fundamentalmente federal, que tiene una visión del mundo aspiracional de crecimiento y no de pobrismo, digamos una mirada ascendente de cómo fueron nuestras vidas, seguramente la tuya o la mía, de nuestros padres, que pensaron que a través del estudio tenías que mejorar o a través del trabajo tenés que tener una salida hacia el mundo y no esta visión del asistencialismo y esta estructura de creer que la Argentina tiene que ser más pobre pero más justa, esta visión destructiva de la mirada argentina. ¿Es la que tiene esta gestión de Alberto Fernández? Es la que tiene y que se agravó con la cuarentena y con la pandemia. ¿Pero crees que la gestión de Alberto Fernández es asistencialista y que tiende venía imbuida de lo que yo denomino la filosofía del pobrismo, que es la visión también de algunos sectores de la Iglesia que decretaron el hambre en la Argentina en plena campaña electoral y que consideran que hay que estar permanentemente con todo el tema de planes y plancitos, cuando en realidad el verdadero desafío, y yo comparto la visión
de que hay que ayudar a los que menos tienen. Pero me parece que la verdadera ayuda, la ayuda consistente en la Argentina, es construir una cultura ligada a la producción y al trabajo, y que la gente tenga un destino en función también de su trabajo y no del plan. Salir de la cultura del pobrismo es un debate político, intelectual, es un debate que requiere también el esfuerzo de otros sectores, no solamente de la política, sino también del sistema de medios de comunicación, de los periodistas, de los intermediarios de la cultura. Todos tenemos que hacer un aporte para construir una cultura ligada al trabajo, a la producción, al estudio, a volver a ser la Argentina que en las décadas del 40, del 50, del 60 tenía una visión de ascenso social y no de descenso. Pero no para abajo. En esto fuiste coherente, en su momento habías estado en contra de la UH diciendo hay que mirar a los que trabajan y no a los que no trabajan. Ahora dijiste una frase polémica, dijiste la gente se está acostumbrando a quedarse en la casa, no sé si esto te referís a la IFE. Esto tiene que ver con este proceso que ha sido muy complicado, donde 6 meses de cuarentena, indudablemente que hay una estructuración del trabajo dentro de la casa, especialmente en los sectores públicos. Pero vos crees que, a ver, digo, estamos hablando del teletrabajo, digamos, de la dinámica de empezar a trabajar en la casa, o en algo más ideológico que vos planteás, que es la gente se acostumbró a no laburar y a recibir un plan. Bueno. Te lo pregunto. Bueno, hay más de 10 millones de personas que reciben el IFE. ¿Pero dónde van a ir a trabajar hoy? Bueno, yo lo que digo es que hay que salir. ¿Vos crees que no trabajan? De verdad te lo pregunto, ¿no trabajan porque no quieren o no trabajan porque no pueden? No, yo creo que hay algunas estructuras conformadas para no trabajar nunca y que tienen que ver con organizaciones sociales, con gerentes de la pobreza, con modelos que ya están consolidados de padre a hijo e inclusive abuelo, padre, hijo, digamos, hay generaciones que no trabajan. Pero vos vivís con 10.000 pesos de la IFE. No vivís, pero si vos a los 10.000 pesos le sumás la UH y le sumás el plan que reparten algunas organizaciones, no estás hablando de 10.000. A veces estás hablando de un salario superior en ingreso al de un trabajador en sectores productivos del campo. Pero hoy la IFE nace, digamos, a partir de esta situación de la cuarentena que nos confina la pandemia. Ahora, digo, ¿dónde van a trabajar no pudiendo hacerlo? Pero a ver, son dos conceptos distintos. Hay una situación de coyuntura que agrava, digamos, el desempleo y que incluso manda a sectores medios de la población que trabajaban, los manda al desempleo. Este proceso de 6 meses... Para preservarlos de un contagio, de una enfermedad espantosa. Por ahora los datos podemos decir que han sido regulares para el gobierno, ha hecho un esfuerzo el gobierno por evitar el contagio. Yo no voy a valorar ese tema, creo que ese tema se va a poder medir y evaluar a lo mejor dentro de 6 meses, 1 año. Tampoco pongo en duda la tarea de los expertos. La pusiste en un momento. Vale la pena aclararlo si querés aclararlo. Dijiste los epidemiólogos no van a poder salir a la calle. No, lo que dije es otra cosa. A cercenar libertades. No, lo que dije es que los que estuvieron sosteniendo la restricción de libertades y de limitaciones al trabajo, aquellos que siempre dijeron que no se podía reabrir la economía, cuidado porque mañana mucha gente que ha perdido su comercio, su actividad económica, su empleo, pueden llegar a verlos como la imagen negativa de lo que les pasó. Esto pasa muchas veces. Seguís sosteniendo que que funcionarios y epidemiólogos no van a poder salir a la calle, casi como que van a ser blanco de escrache. No, eso no lo dije. No dije ese concepto. Bueno, lo que dije, y lo reitero, es que aquellos que expresaron permanentemente la limitación de las libertades en un proceso de tiempo en la Argentina pueden ser cuestionados. Pero Miguel Ángel, ¿vos realmente crees que a alguien le puede servir o puede capitalizar esta cuarentena, este desastre? Yo creo que es una catástrofe esta cuarentena. Pero te pregunto en serio, digo, tanto Alberto Fernández, como muchos dijeron enamorado de la cuarentena, o Patricia Bullrich, que de alguna manera movilizó con el discurso anti-cuarentena un sector de la sociedad. ¿Crees que a alguien le puede servir esto? No. Creo que a los que no hablaron durante este tiempo
y no hablaron de las preocupaciones vitales de la gente, que son el trabajo, la vida en sociedad, la vida de relación, la vida humana, hasta las relaciones afectivas que fueron comprometidas. Me parece que esa gente, esos representantes políticos que no hablaron de nada, creo que esos van a estar perjudicados. Mauricio Macri está entre ellos. Los dejó bastante solos, ¿no? Un mes, Mauricio acaba Macri, de llegar, un mes afuera. Bueno, esa es una decisión de tipo personal que él tomó en ejercicio de su libertad. Como la gente acá está limitada en su libertad, todo hecho parecería ser excepcional. ¿No te molestó Mauricio Macri afuera el 17A? No me molestó. La verdad no me molestó. Mientras otros, no sé, Patricia Bullrich, Lombardi le ponían el cuerpo, podemos cuestionar o no, pero yo también me quedé y no fui a ningún lado, pero a mí no me molestó. Son decisiones que un expresidente puede tomar. Así que no, además te digo la verdad, la Argentina está hecha de pequeñas anécdotas, de poner en discusión este tipo de temas mientras no discutir los temas principales. Pero trato de pensar cuando lo que no hablaron. Lo que tenés que tratar de pensar, Romina, es que no hay ningún país del mundo que haya tenido 6 meses con la actividad económica restringida o cercenada o limitada. Y que la gente pierde su trabajo, pierde su motivación de vida, pierde todo, no tiene ninguna expectativa. Entonces, este tema me parece que me tenés que, por lo menos, permitir reflexionar sobre esto. Yo no estuve en contra de la cuarentena y traté de cumplirla con cierto disciplinamiento. El presidente, en lugar de haberse asesorado únicamente, cerradamente, por especialistas, por expertos en epidemia, debería haber tenido también asesores, especialistas en psiquiatría, en psicología, economistas, para abordar una cuestión que era la integralidad del conjunto de medidas. Vos enfocaste toda la tarea en lo sanitario y en el medio perdiste 1 millón de puestos de trabajo, un montón de pymes cerraron, un montón de comercios en las grandes ciudades cerraron para siempre. De estas cosas estamos hablando. Se murió casi 10.400 y pico, bueno, casi medio millón de argentinos. Sí, claro, y al año se te mueren 20.000 personas por neumonía, sin COVID. En estadísticas se mueren tantas personas por cáncer. Inevitablemente la lucha por la inmortalidad no está ganada. Pero la inmortalidad no es lo mismo que contener, una pandemia, o tratar de contener o llevar lo mejor posible una pelea que parece perdida, ¿no? Algunos países lo hicieron con una economía más abierta, tuvieron un número de decesos. Esta opción del cierre durante casi 6 meses ha determinado también un número bastante relativo en términos de la ubicación internacional. Argentina está 10ª hoy en términos de contagios. Lo que te quiero decir, que no estoy acá para hacer un juzgamiento ni un linchamiento del gobierno. Yo estoy reflexionando desde mi mirada, que la tuve desde el primer día y que también la sostuve en los medios de comunicación. Cuidado con esto, cuidado con los efectos de la economía, cuidado con el país que tiene una economía frágil, heredada, te doy la derecha, había problemas. Fernández asume con problemas económicos, con la deuda que resolvió con los bonistas, hecho positivo, digamos. Sí, no era un paraíso, digamos, lo que no llegaba a un paraíso. Tampoco era un paraíso cuando Macri, y no hago la defensa de Macri, pero tampoco era un paraíso cuando Macri recibió el país. Había un montón de problemas estructurales. Así cada uno puede ser el anterior y llegamos a Alfonsín, ¿no? En 15 minutos. Bueno, indudablemente que si vos analizás el proceso democrático, todos los gobiernos estamos en deuda. Yo me asumo también como parte, no me coloco como espectador. La democracia tiene una deuda con la sociedad argentina que no ha construido un modelo consistente de crecimiento y de generación de empleo y no ha podido evitar crisis que son cíclicas y que cada 10 años tenés un proceso muy complicado. ¿Está mal si le iba a Macri tu candidato? ¿Cómo lo llama? Quien iba a ser presidente de la fórmula que integrabas como vice, sí, adjudica estos males de la Argentina al peronismo, a este peronismo que vos reivindicás. Para mí es una enorme contradicción. Es un grave error. No. Pero Macri lo dijo públicamente. No. El peronismo gobernó una parte de los últimos 70 años, te diría, podrían haber sido 27, 28 años. Después hubo intervenciones militares de distinto tipo, hubo gobiernos radicales, en fin, me parece que echarle los últimos 70 años son, me parece que no tienen... ¿Lo hablaste con él? No lo hablé, pero digamos, es un tema que no comparto para nada.
el análisis que hacen algunos, incluso representantes del PRO, de hacer una unificación de los últimos 70 años de la vida argentina y echarle la culpa al peronismo, porque sería desconocer, no conocen la historia y las distintas etapas de la historia y de las responsabilidades que tuvieron también gobiernos civiles y gobiernos militares. Ahora esto es contrafáctico, ¿no? Porque entiendo, pero podemos darnos el lujo de hacer este ejercicio porque tenemos tiempo. Digo, con estas contradicciones importantes, digo, en un gobierno, no lo quería llamar antiperonista, pero con un sesgo que me parece que se iba marcando cada vez más hacia ese sector. Me cuesta imaginarte de haber ganado compartiendo ese espacio. Pero a ver... Digo, con antiperonistas, con gorilas, un poco de todo tenías ahí, ¿no? Bueno, yo tengo una visión fundamentalmente en el plano de las libertades públicas y de la división de poderes. Tengo una visión liberal, tengo una visión nacional en términos productivos, creo fundamentalmente en la filosofía del trabajo y la producción y el mejoramiento del ser humano a través del estudio y del trabajo, no a través de los planes. Creo en una cultura que tiene que estar construida sobre las bases del trabajo, creo en el progreso individual y en eso tengo incorporado una visión capitalista. ¿Pensás conviviendo? Podría haber convivido perfectamente porque creo que esos aspectos que yo pienso también eran compartidos como valores en el escenario. Y yo no quería volver a la experiencia de conducción que tuvo el kirchnerismo en los últimos 4 años. Terminaste muy mal con Cristina, ¿no? No en lo personal, yo no tengo problemas personales. Pero ¿y tengo diferencias políticas, no son personales. Terminaste con diferencias políticas muy profundas con el kirchnerismo. Te diría que yo cumplí con mi rol como presidente del bloque hasta el último día. Parte del kirchnerismo, si no querés personalizar, casi que te catalogó, lo ha dicho públicamente, de traidor, ¿no? Diría que me... ¿Qué fue una chicana esa? ¿Te molesta? No me molestó para nada y te diría que fue muy poco significante para mí ese concepto en términos políticos. Incluso si analizás y profundizás el concepto desde el punto de vista político, no es un término que te pueda ofender. La traición siempre es un punto... ¿No es peyorativo, no? No es peyorativo en la medida que vos entiendas que en política muchas veces la traición es un punto de fractura con el pasado y que permite mejorar fundamentalmente los lineamientos de un país rumbo al futuro. Vamos a reivindicar la traición como la rosca que reivindicó en su momento Monzón. Pero no es... pero pregunto. No es peyorativo. No, y tampoco tiene que ver con la rosca. Tampoco me considero un traidor. Vos te traicionás cuando no sos consecuente con lo que pensás. A mí en el kirchnerismo siempre me miraban como un personaje más identificado con la derecha. Me respetaban porque era eficaz y porque en el Congreso había siempre un escenario de diálogo, en el Senado. De diálogo, vos podés hablar con mis adversarios en el Senado. Y siempre hubo un proceso de respeto personal, de construcción de diálogo y de debate. Después, lógicamente, yo tenía un rol que era el de avanzar y de cumplir con los objetivos que tenía el gobierno. ¿Le fuiste funcional al kirchnerismo? Sí, en una etapa de mi vida. Y los hombres evolucionan también. Y también comprenden y entienden cuáles son los errores. Y para eso está... Pero no querías volver a eso, o sea, apostaste a Macri para no volver a lo que fueron los últimos años del kirchnerismo. Porque el espacio que yo había construido y que había ayudado a construir junto con otros, en el caso concreto Sergio Massa, Urtubey, Schiaretti, no se consolidó, lamentablemente creo que fue una experiencia. ¿Quién dinamitó esa mesa? Muchos se deben acordar, esa mesa a lo mejor donde todos estaban tuvimos los cuatro. algo, a lo mejor todos tuvimos una parte de los errores. Creo que hubo un momento culminante, un momento muy importante de ese espacio que se denominaba Alternativa Federal, que fue el triunfo del peronismo en Córdoba. ¿Recordás esa noche del triunfo? Él habló de un triunfo del peronismo de Córdoba, del cordobesismo, como una visión... Sí, por eso no usen esto que está pasando acá para otro tipo de interés. Se corrió. Se abrió, se cortó solo. ¿Podemos decir? Sí, tal vez estuvo motivada también en cuestiones de tipo personal. No nos olvidemos que el gobernador tenía un problema de salud. En fin, no estoy haciendo una cuestión de juicio
personal hacia el gobernador. El Schiaretti se corta solo y es como el principio del fin de Alternativa Federal. Profundamente, porque lo considero un hombre valioso, tenía una visión, era una visión en la que coincidíamos, de un capitalismo nacional, de una visión de la Argentina en el mundo, de una visión ligada a las libertades, al mundo productivo de la Argentina. Después hubo otras cosas, no quiero entrar en personalizaciones. Vos recordás que tampoco se pudo hacer una primaria porque Labaña no quería participar de la primaria. Hasta ahora, digamos, responsabilidades de Schiaretti, de Labaña. No, y también a lo mejor algo mío. En el marco final hay una decisión que es mía, propia. ¿Ya con la propuesta de Macri? A posteriori, digamos, en el medio también Sergio Massa decide acompañarla a Cristina y a Fernández. A posteriori, bueno, yo decido no ser parte del proceso de Roberto Labaña porque lo creía una expresión más minoritaria que iba a afectar la posibilidad de competir con posibilidades y ganar. Ahora, Miguel Ángel, conociendo todo lo que, digamos, lo que conoces y el recorrido que tenés, si yo tuviese que preguntarte, pero digo, más cerca de quién estás hoy, digamos, del kirchnerismo o del macrismo, porque todo acá lo vivimos en términos binarios. Vuelvo a repetir, primero que es una... Pero más cerca, un poco más cerca. No, la foto la tenés, ahí tenés una foto de Mauricio. Te vuelvo a repetir. Mauricio. Acá hay una coalición política opositora que se ha mantenido unida, que es Junto por el Cambio. Y estoy en Junto por el Cambio. Tengo dentro de Junto por el Cambio una tarea y un proceso que es el de construcción y consolidación de un espacio que convoca a peronistas republicanos, democráticos, a sectores del centro, sectores de la derecha, que no tienen un nivel de identidad o de participación y que pueden ver mis ideas que yo reflejo en los medios de comunicación con cierto interés. ¿Vos ves una derecha sedienta de un liderazgo que hoy no encuentra? ¿Lo pelearías con Bernie, Bullrich? Digo, ¿está por ahí? Yo no lo peleo. Yo no, expreso, pero digo, esa derecha que está buscando una visión con un conjunto de ideas. Mi visión respecto a la migración, que nadie la dijo, que es parte del problema de la inseguridad que tiene la Argentina. ¿Insistís con eso a pesar de que en algún momento se refutaron con las cifras? Insisto con eso porque no es una mirada xenófoba la mía, sino porque tiene que ver con controlar quién ingresa y quién no a la Argentina. En un momento dijiste, hay que ver todos los venezolanos que están trabajando, ¿no? ¿Cómo puede ser que los venezolanos estén trabajando y los argentinos no? Bueno, eso lo hice en términos, digamos, de un análisis respecto a una actividad concreta, que era el tema de la servicios y gastronomía, donde ingresaron al país gente que no tenía un proceso cultural incorporado y, sin embargo, rápidamente pasó a trabajar en bares, en confiterías, y ahí hay pérdida de empleo argentino. Pero buscás cooptar, digo, tampoco estaría mal. No entiendo por qué hay que verlo de manera vergonzante. Yo lo que busco esa cooptar, derecha que busca un liderazgo, que no veo que lo tenga hoy. Bueno, yo expreso un conjunto de visiones que tienen que ver con un mundo de ideas y tiene que ver con lo que yo quisiera que en la Argentina ocurriera. Una identidad nacional, un respeto primero por los nacionales, primero los argentinos. A ver, si viene un inmigrante de un país latinoamericano, no tiene que venir a instalarse en el conurbano bonaerense. A ver, pará, tiene que haber una dirección de migraciones que le diga, mira, hay trabajo en el sur argentino. Así la temperatura es un poco más fría, pero tenés trabajo. Vos no te podés venir por la tuya y venir a instalarte y a ocupar tierras en el conurbano porque sí. Pero hoy la ocupación de tierras de la que vamos a hablar no la están haciendo. No son inmigrantes. ¿Sí? Hay de todo ahí. Pero ¿sabes por qué no te pongas políticamente correcta. No me pongo ¿Sabés cuál es el tema de ustedes? Los periodistas ustedes tienen un problema. Es la gran sensibilidad humana que tenés. Hay de todo ahí. Hay Me paraguayos, sensible, hay peruanos. Ángel, pero no es el punto, pero a ver, no es el punto. Lo que te quiero decir, hay paraguayos, hay peruanos, hay argentinos que están ocupando tierra. Y lo están haciendo de la mano de las organizaciones sociales, lo están haciendo con cierta cobertura política. La ocupan aun cuando la tierra sea privada. Y eso es muy malo porque violentan la ley, el Estado de Derecho y el principio del orden. Ahora, yo lo que te digo es, todos los años te ingresan entre 200 y 300.000 migrantes pobres de los países latinoamericanos, todos los años, promedio.
Cuando hagamos un censo verdadero en la Argentina, bien hecho, vamos a tener claro cuál es el nivel de ciudadanos extranjeros o de hijos extranjeros de primera generación que ingresaron al país desde los 90 en adelante. Todos los años vienen esos sectores migrantes, 300.000, 200.000, sin nada, pobres de extrema pobreza, que vienen a buscar en la Argentina lo que no tienen en su país de origen. Porque nuestro país es un país mejor a esos países que nos rodean. Al Paraguay, que no tiene universidad pública, no tiene salud pública, a Bolivia, que te morís en la calle y que si sos argentino no te atienden, y en Chile, que no te dan tampoco salud pública. Bueno, todos esos vienen a la Argentina, acá reciben el plan, la UH, la salud pública, la universidad pública, la educación pública, sin ningún plano de reciprocidad con los países que son origen. Yo lo que digo es, hay que terminar con esta visión bondadosa de la Argentina. Y vos tenés que tener primero convenios de reciprocidad. Si vos te haces cargo de inmigrantes pobres, de extrema pobreza, bueno, ¿cuál es la contrapartida? ¿Cuál es la contrapartida? ¿Qué te vende Bolivia? ¿Te vende gas? Bueno, pagame la contrapartida. Si vienen peruanos, tratá de que vengan sin antecedentes penales. Y que no vengan a instalarse en las villas para controlar el negocio. Y si cometés un delito en la Argentina siendo extranjero, pagás la pena y después te vas expulsado. ¿Existe eso? No existe. ¿Por qué? No, porque este gobierno de Fernández lo acaba de modificar totalmente. Dejó sin efecto los decretos de necesidad y urgencia del gobierno anterior. Mi abuela vino de Polonia escapándose de la guerra, sin un solo peso. Trabajó en la Argentina, le abrieron las puertas. ¿Qué posición debería tener respecto de a la eso? migración argentina... ¿No la mandaron al sur a decirle...? Pero, sí, había una dirección de... Había una Dirección Nacional de Migraciones que funcionaba donde estaba el Hotel de los Inmigrantes y que te determinaba incluso la calificación profesional. Y te decía, mire, en el norte hay trabajo para carpinteros, en el sur hay trabajo en las chacras, en Río Negro o en el petróleo. Había una dirección de migraciones que funcionaba y te organizaba en todos los países medianamente serios. En los últimos 30 años la Dirección Nacional de Migraciones dejó hacer. Esto es lo que digo. Y cuando vos tenés trabajo se lo sacan los extranjeros a los argentinos o hay argentinos vagos que quieren vivir del asistencialismo? No, hay lugares donde hay trabajo y hay potencialidad de trabajo y hay lugares que están hacinados y que tienen un crecimiento poblacional extremo como es el conurbano, donde tenés 17 millones de personas metidas en el conurbano. Entre la migración interna y la migración externa es una bomba que va a explotar, en donde vos tenés todos los problemas expuestos. ¿Estás a 5 minutos del muro? No, para nada, de ninguna manera. Lo que te estoy planteando es una estructura de organización en la Argentina que controle el nivel de ingreso de inmigrantes, que los organice, que los distribuya en el resto del país en términos, digamos, de una visión poblacional. Vos tenés una región como la Patagonia que tiene un índice poblacional con relación al territorio extremadamente bajo y que tiene con costos altísimos también, ¿no? Para poder vivir ahí. Bueno, sí, también. Relativamente. Si vos tenés trabajo y lo que tenés que buscar es el trabajo, lo peor que puede pasar acá, que se te instalen en el conurbano gente que no tiene nada, que no va a trabajar y que depende además de la dádiva y del asistencialismo del Estado. ¿Y decís que este gobierno respecto de eso no...? Los decretos de expulsión de delincuentes los eliminaron, me parece que fue un retroceso ahí. Si vos tenés ciudadanos que cometen delitos y rompen el pacto de convivencia... Vos dijiste que Alberto Fernández viró a la izquierda. ¿En lo qué? Que quise decir, no te entendemos. El problema de los periodistas es que no te entienden perfectamente. Y te digo la verdad, me están entendiendo mucho más de lo que yo creía. No, que me entiende la gente me entiende. Sí. Lo que dije cuando hice esa reflexión de que se está radicalizando, de que era más importante en el centro, tratando de mediar en los conflictos entre la oposición, entre el oficialismo, porque eso fue lo que votó la gente. Lo votó como un hombre moderado, lo votó como un hombre de centro, y cuando se radicaliza, cuando se enoja con la manifestación del 17, cuando toma posturas más duras y más radicalizadas, más a la izquierda,
se equivoca, pierde gravitación y bajan las encuestas. Lo votaron a él, no a... Votaron la fórmula. Votaron la fórmula. No, te y pregunto... la fórmula tenía una estructura central en la figura de la vicepresidenta. Lo dije siempre. Siempre. Ahora, hace unos días, no me acuerdo cuando dio la última nota a los colegas de TN, le volvieron a preguntar quién gobierna, y dijo yo. Bueno, frente a esta duda, ¿no? Gobierna el presidente, claro. Indudablemente que nadie puede desconocer la gravitación y el poder que tiene en este gobierno la figura de la vicepresidenta. ¿En qué? Ignorarlo ¿En qué me parece que sería tonto. ¿En qué áreas? En muchas decisiones que se toman en el gobierno tienen la impronta, el estilo. El último decreto resolviendo lo esencial en televisión, en servicio de internet. En el de las telecomunicaciones, sí. Tiene una visión clara de la vicepresidenta, sin duda. ¿Y la reforma judicial también? La reforma judicial la armó el presidente con su equipo de asesores, fundamentalmente Gustavo Vélez. ¿No es la reforma de Cristina Fernández de Kirchner para consagrar la impunidad de la expresidenta y sus funcionarios? No. A ver, esta reforma tiene que ver con la primera instancia y la justicia penal. Después que hay otros hechos y hay otros escenarios que hay que mirar, porque si vos trabajás y mirás solamente la reforma, yo creo que también hay un proceso que está en marcha, que es la remoción de 2 camaristas federales, hay un juicio político que están haciéndole al procurador general Casal, pero la reforma esta que se votó en el Senado es... ¿Sabés que sos casi de los primeros de la oposición que no dicen que esta es la reforma de Cristina Fernández de Kirchner para liberarse de las causas que tienen? Si esto es primera instancia y la vicepresidenta... Explícaselo a la gente, a ver. Primera instancia es el juicio de instrucción. Pero esto no beneficia a Cristina Kirchner, la reforma. No lo ya la etapa de la instrucción en los casos de Cristina Kirchner ya pasaron. Entonces no, para vos no. Esta reforma, vuelvo a repetir, es la reforma de Comodoro Pi. Es la ampliación de los jueces federales que van a intervenir en las causas en la primera etapa, que es la etapa de instrucción. La doctora Cristina Fernández de Kirchner está en tribunal oral y está con algunas apelaciones, incluso en algunos casos ante la Corte. O sea, no le la suma mayoría ni le de las resta. causas están en tribunal oral. No le suma ni le resta esta reforma. Para nada, porque esta etapa de instrucción ya se cumplió con los distintos jueces federales que intervinieron en los distintos casos que ella, digamos, estaba mencionada. Alberto Fernández dijo que el mayor beneficiario de esta reforma, creo que lo dijo en estos términos, es Mauricio Macri. Él debería estar feliz con esta reforma porque la justicia pendular hace que cuando uno se va al gobierno te persiguen los jueces que están. Bueno, esta es una característica argentina, es cierto. Es cierto. Lo que acaba de decir Fernández es cierto en ese sentido porque suele ocurrir que... bueno, esta cultura está instalada desde la época colonial, donde existía un instituto que se llamaba el juicio de residencia. Cuando el virrey se iba, le hacían un juicio para ver si había actuado bien administrativamente o había hecho algún hecho fraudulento. En realidad, en los últimos 30 años, la justicia federal generalmente actúa sobre los gobiernos que se van. Pero y esto tiene que ver con... Esto es malo, no es bueno. ¿Beneficia a Macri, digamos, si no van a ser estos que en su momento... Van a ser los mismos jueces. Las causas de Macri ya están distribuidas en los juzgados federales actuales, no los que vienen, que van a salir cuando salga la ley. ¿Y son causas que crees que tiene que ver con investigaciones de hechos de posible corrupción, digamos, que se están investigando? Por ahora no veo... ¿O crees que también se podrían tener el argumento que tiene el kirchnerismo del lofer, nos persiguen, todo es persecución política y mediática? Yo no veo ninguna significativa en contra de Mauricio Macri. ¿Y qué crees que es? Bueno, hay algunas investigaciones que se están realizando, como el tema escuchas, que tienen que ver con el desempeño de la AFI. Yo no lo veo al presidente involucrado en ese tema. Bueno, el presidente Macri estamos hablando. Estamos hablando del presidente Macri. Sí. Exactamente. Bueno, hay otras que no me parecen consistentes. Acá hay una tendencia... Bueno, Correo, parques eólicos, que eso lo podemos, ¿no? Correo es un proceso judicial que viene de larga data, donde ha habido una aceleración en función, digamos, de decisiones que tomó el procurador del Tesoro, el doctor ¿Pero crees Sanín. que también que se usó la política Creo que ahí ahí hay una intencionalidad dirigida a lo mejor a impactar sobre la familia de Macri.
decretar la quiebra, porque la empresa, digamos, del Correo son los hijos de Macri los que están al frente. Pero digo, ¿crees que hubo persecución política al kirchnerismo y que podría haber ahora persecución política al macrismo desde tribunales? No utilizo ese tema, ese concepto. Lo que creo que ha habido en materia penal un principio de ampliar la responsabilidad en términos objetivos. Entonces se pasa, digamos, desde de los funcionarios intermedios al presidente sin escala. Y eso me parece que es un error. Esto viene de los procesos a los militares, donde lógicamente allí el principio de responsabilidad objetiva se aplicó en todas las causas de lesa humanidad, pero aplicarlos a los temas de la administración pública me parece un poco más complejo. Pero van todos, ¿no? Ahora la oposición dijo hace poco, después de lo que pasó en esta sesión de diputados, donde se discutía lo presencial y no presencial, en ámbitos que conocés, como también diputados, el Senado, dijeron vamos a ir a la justicia. Bueno, porque quieren discutirlo de manera presencial la reforma y no vía remota. Entonces Sergio Massa dice, yo lo que creo, hacen show en el recinto, si fuese importante lo podrían hacer vía remota. Vos conocés mucho el funcionamiento del Congreso. No, conozco el funcionamiento, pero yo conocí al Congreso durante 25 años de manera presencial. Esta experiencia no la viví. Me resultaría muy difícil vivirla y soportarla. ¿Por qué? Porque creo que la existencia misma del Congreso hace al debate presencial, a la presencia física, al rol que el senador o el diputado tiene en términos de que es un sujeto público, que tiene responsabilidades. Si vos le pedís a una señora en el supermercado que esté con el tapaboca atendiendo a la gente, porque es un servicio esencial, me parece que el Congreso es una actividad esencial. ¿Y quién estaría interesado en que no vayan los diputados y los senadores? Tendrían que buscar ir flexibilizando. Pudo haber sido una etapa de la cuarentena donde era una situación mucho más extrema, pero bueno, podés sostener todo el tiempo una limitación a lo presencial. Más temprano que tarde vas a tener que abrirlo el Congreso. ¿Pero alguien se beneficia con esto? Yo trato de pensar, digamos, frente a las medidas para ver... No, lo que me parece que se perjudica es, primero, el propio Congreso y segundo, la sociedad, porque le quita al Congreso ese rol que tenía muy activo en términos de los debates públicos. Vos fíjate hoy, un debate en términos del Zoom, digamos, para denominarlo de alguna manera, no es sostenible. En cambio, los debates de cierre que había tanto en la Cámara de Diputados como del Senado convertían al Congreso en un sujeto político muy activo en la vida de la sociedad. No era un sujeto menor el Congreso. Estoy hablando como sujeto político, sujeto público. Me parece que el Congreso tiene que recuperar lo presencial. Buscarle la vuelta en octubre para que, bueno, la Cámara de Senadores pueda sesionar en el recinto de la de diputados y la de diputados buscar un espacio mayor y salir como tenemos que salir de la cuarentena. Más temprano que tarde hay que salir porque si no la gente se funde, no tiene trabajo y todo el mundo va a la desesperanza. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar? Ahora, Miguel Ángel, volvemos casi a lo que arrancábamos. Que es el nudo de todo, es el nudo de todo. La cuarentena podría haber sido por 20 días, por 30 días, para preparar los equipos de salud, como dijeron. ¿Y por qué no se hizo? Te vuelvo a preguntar, ¿porque alguien tiene interés? Bueno, ¿Porque se enamoró Alberto Fernández de la cuarentena? No digo ese concepto. Pero no digo ese concepto. Lo que le dio la cuarentena y la limitación, digamos, y las restricciones, una gran centralidad al Poder Ejecutivo. Y este es un problema que no es único y exclusivo de la Argentina. Los principales politólogos en el mundo, cuando opinan de que se ha perdido libertades y que ha aparecido una fuerte centralidad y construcciones autoritarias en el marco del Poder Ejecutivo. ¿Vos le ves un sesgo autoritario a este Ejecutivo? No, te estoy diciendo un análisis general. Ah, general. Este Poder Ejecutivo ha hecho uso del decreto de necesidad y urgencia de una manera muy intensa. El Congreso ha perdido... Se ratificó después, no te voy a explicar a vos el funcionamiento del Congreso. Pero el Congreso ha perdido centralidad, el Congreso ha perdido gravitación, ha funcionado de manera remota. Esto es lo que ha pasado, digamos, ha aparecido durante mucho tiempo, incluso el Poder Ejecutivo era el único poder que funcionaba. Fíjate lo que pasa con el Poder Judicial también.
se ha fragilizado. Pero esto vos lo adjudicás, digamos, de vuelta. ¿Tenés una diferencia en el discurso opositor de Juntos por el Cambio que adjudica esto a la intención de ir hasta por la República del gobierno de Alberto Fernández? Vos lo vivís más como una cuestión, como una consecuencia de la cuarentena. Como una consecuencia de la cuarentena. Y de pero no le pones tanto hincapié en la cuestión política. Desde lo político le ha sido útil al presidente. ¿Por qué? Porque le ha dado una centralidad muy importante, porque le ha permitido gobernar por decreto, porque ha tenido, digamos, situaciones de excepcionalidad notables. Ahora, vos te das cuenta, estamos charlando hace un rato largo ya con Miguel Ángel Pichetto en este RM, que hablamos de Cristina Kirchner, hablamos de Mauricio Macri, hablamos de Cristina Kirchner. A mí me gusta mucho hablar de las personas. No, está bien, del kirchnerismo y del macrismo, querés como gestiones, ahí está, no querés las personas. Pero son como estos extremos donde complican bastante, ¿no? La gobernabilidad del centro. No me considero un extremo, ni tampoco un duro, como ponen algunos. Bueno, una paloma no son. Tampoco soy una paloma. Trato de hacer construcciones racionales y explicarlas además. Por lo tanto, esto de duro, blando, son definiciones que construye el periodismo y que no sé por qué me colocan en un lugar o en otro. He tratado siempre porque de tenés un discurso más cercano a la derecha que al progresismo. Pero esto no tiene tampoco ninguna connotación. He estado identificado con el progresismo, aun cuando he votado. Fíjate qué contradicción. He votado todas las leyes que determinan la igualdad de derechos. Las he votado y no he tenido una mentalidad retrógrada. Creo ser un hombre de mi tiempo. Creo haber entendido y comprendido la sociedad en la que vivo. A veces me equivoco, pero he estado con la igualdad, el matrimonio igualitario, voté el aborto. Y eso podría... ¿Eres progresista? Sí, en los temas de libertades me considero un progresista. Libertades individuales. Me gusta cómo está ayornando Pichetto. Está bien, es una faceta nueva. No, es producto de mi vivencia y de mi experiencia y de lo que está registrado como votos y posiciones políticas. Pero con ese discurso no te llevas a la derecha, ¿eh? Se la va a llevar Bernie o se la va a llevar Patricia. Creo que mi construcción es una construcción del centro y también tiene visiones que están ligadas al orden, a la seguridad. Ahí son más duros. Que no son patrimonio de la derecha. Hay gobiernos que son socialdemócratas y sin embargo definen claramente el interés de la ciudadanía en el orden y en la seguridad. Recién hablamos de un tema que está vinculado a eso y quería tu opinión sobre la toma, ¿no? ¿Crees que el gobierno está teniendo una posición débil, como también dijeron algunos desde la oposición, al no actuar de manera más vehemente respecto de lo que son estas tomas ilegales que planteabas? Bueno, a mí me parece que hay incluso hasta dentro de la propia coalición de gobierno un gran debate. A mí me parece que la Cámpora está enojada con algunas organizaciones sociales que ocupan tierras. Hemos visto públicamente, lo digo porque ha habido, digamos, comunicación pública de esto, de divergencias con el movimiento Evita en la ocupación de tierras en el conurbano bonaerense. Y hay una inercia y hay una ausencia del Estado notable. ¿Cómo deberían actuar? Con orden judicial y recuperando inmediatamente la tierra ocupada. Desalojo. Desalojo, por supuesto. Porque si convalidas el ejercicio de los hechos y de la toma por la fuerza, me parece que estás convalidando un Estado en la Argentina muy peligroso, donde cualquiera puede hacer por su propio medios cualquier cosa. ¿Hoy crees que estamos ahí? Yo lo que creo que hay una convalidación y creo que hay no solo en la toma, digo en general. Una visión totalmente ingenua y irresponsable por parte de la ministra Frederick. ¿Por qué? Porque debería actuar, porque debería instar también a los fiscales a actuar. Y porque el Ministerio Público y los jueces tienen que estar a la altura de las circunstancias ordenando los desalojos. Es cierto que hay toma, y esto lo decía Juan Grabois, toma o un delito que se comete por necesidad, digamos, sí, el claro, hacinamiento. Bueno, ese fundamento es un fundamento peligroso. ¿Por qué? Y porque esto te fundamenta cualquier cosa. Vos podés salir a matar por necesidad, podés salir a ocupar tierras por necesidad, podés usar una vivienda desocupada, a lo mejor transitoriamente la podés ocupar por necesidad. Me parece muy peligroso. El Estado tiene que garantizar el orden, la seguridad,
el derecho de propiedad, son valores que son elementales para vivir en convivencia. Si cualquiera hace lo que quiere... Digo, yo estoy tratando de ver, de encontrar dónde vas encontrar quién soy. Y más o menos, sí, me tenés desconcertada. No, no tenés que eso. No, porque tenés el registro de lo que soy, de lo que he expresado en términos de ideas durante casi 18 años en el Senado y donde no tuve modificación en términos de pensamiento respecto a estas ideas. Hay un montón de gente que cree que estos valores hay que recuperarlos, de que no es la anarquía, la ocupación de tierra, la ausencia de la justicia. ¿Sabe lo que dijo la fiscal en la ocupación de las tierras federales del INTA? Recorrió los lugares frente a los ocupantes ilegales, dijo que no había delito. Entonces es muy peligroso esto. Seguramente debe haber recibido alguna instrucción o algún grupo de estos de Grabois, de Movimiento Evita, Tierra y Vivienda. Hay mucha injerencia en la justicia, así que pueden llegar a tener... Es probable. ¿Cómo no va a haber delito frente a la ocupación fragante del INTA? Tierra que es de los argentinos, porque el INTA es un organismo nacional. 120 hectáreas, ocuparon más de 70 y ahora se están rematando los terrenos por los ocupantes. Y las están publicando en internet. Estamos todos locos. Te presentás como una opción que reivindica el nacionalismo, ¿cierto? Nacionalismo perdido. Tengo una visión de que la Argentina requiere y necesita construir una burguesía nacional, en donde ser empresario, ser emprendedor, ser comerciante, tener campo, generar empleo, no es malo, es muy bueno. No entiendo la filosofía del pobrismo que sostienen algunos sectores de la iglesia, donde parecería que ser pobre te da una superioridad moral. No la entiendo. Ser rico, porque digo, ahora viene el tributo a las grandes fortunas, ¿no? Bueno, y el que ha tenido suerte, que ha logrado un emprendimiento y ha generado empleo en la Argentina y tiene una riqueza económica, ¿por qué es malo ser? Los americanos han crecido con una visión fundamentalmente ligada también a una mentalidad que viene de la religión, de que ser rico, hacer plata, no es algo malo, no es un pecado terrenal, y que es muy bueno crecer, hacer plata y además generar empleo y tener, digamos, la posibilidad... ¿Y acá crees que se castiga al que hace plata? Se castiga, claro, y además hay un castigo cultural, no te olvides de eso. ¿Cuál es? Se refleja en los medios de comunicación. En muchos colegas tuyos, sí, muchos colegas tuyos que son todos los que a la mañana abundan en los medios diciendo que hacer plata o ser empresario o ser emprendedor o ser comerciante es muy malo y mejor ser pobre. Por ahí dicen ser empresario, no, bueno, es otra cosa, malo. Es otra cosa. Por ahí no dicen, no te estoy convalidando ninguna cuestión que tenga que ver con corrupción o con hechos ilícitos. Yo te digo... Puede ser que acá se castiga al que hace plata. Pero por supuesto, por eso le ponen el impuesto a la riqueza. Me impacta mucho esas visiones del socialismo viejo, prehistórico, cubano, proto-venezolano. Eso es lamentable porque lo que han generado son países extremadamente pobres. Y Argentina lleva ese rumbo. No me digas que vamos a cerrar y me vas a decir que vamos camino a ser Venezuela. No, lo que digo es que estas ideas que son las del pobrismo, la visión de que es bueno ser pobre, qué bueno que la Argentina sea más pobre, qué bueno la tarea que hacen los curas, que es muy buena, está bárbaro que lo hagan y me parece muy loable que lo hagan. Ahora, es más importante que se genere empleo, es más importante que entendamos que por ahí no, por ese camino no, por el camino del crecimiento, del empleo, de la producción, del cuidado de la Argentina, de la defensa de los intereses argentinos, de los intereses nacionales, de la defensa del mar, volver a reivindicar las Fuerzas Armadas. Esto me parece que es una visión de país. Miguel Ángel Pichetto, muchísimas gracias. No, gracias, Romina. Siempre lindo charlar con vos, ¿eh? Sí, bueno, siempre está bueno, lo vamos a repetir. Bueno, esperemos que no deseccione el reportaje y que mantenga la línea de lo que no venimos muy bien. Mirá, de lo que venís haciendo. Si me dice esto, la verdad. Me dicen que desde calidad lo que venís haciendo, así que... Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en este RM el domingo que viene a las 23 acá en América 24.